Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Les agradecemos que nos acompañen en esta webinar con la marca KEM Technologies. Hoy nos acompañan David Rendón, Channel Manager de KEM, e Ismael Vadillo, excelente colaborador para la marca. Y una servidora, soy Rocío Torres, gerente de producto para KEM Technologies. El día de hoy estaremos hablando acerca de KEM Technologies y los beneficios que la marca nos puede brindar una vez que la tengamos dentro de nuestro entorno. Vamos a poder hablar acerca del balanceo de aplicaciones, que es básicamente lo que nos ayuda a esta gran solución. Podremos saber cómo mejorar el funcionamiento de las aplicaciones, el monitoreo proactivo de las mismas y la mitigación de interrupción de servicio durante la ejecución. Cedo la palabra a mis compañeros David e Ismael. ¿Qué tal, Rocío? Buen día. Durante esta pequeña conversación el día de hoy vamos a estar revisando cómo podemos nosotros tener una solución para mitigar posibles vulnerabilidades de la aplicación, simplificar el provisionamiento de este tipo de soluciones y además de esto, cómo podemos tener un mejor registro y visibilidad de estas vulnerabilidades, además de mejorar la administración de la infraestructura de servidores y aplicaciones. Como Rocío mencionaba, el día de hoy nos acompaña Ismael Vadillo, que es uno de nuestros socios en la región de México. Le voy a dar una breve introducción para que lo puedan conocer, que también conozcan parte de nuestro nuevo equipo dentro de Maps, junto a Rocío, que es nuestra nueva Product Manager dentro de Maps, así como José, que es nuestro nuevo ingeniero enfocado a Kemp dentro de Maps, que a nivel regional nos están apoyando para cualquier duda técnica o cualquier duda en cuestión de provisionamiento de la solución, tangente a que pueden contactarme directamente, debajo pongo mis datos. Con Ismael hemos venido trabajando en algunos proyectos interesantes. Él tiene bastante background en gestión de soluciones, no solo de Kemp, sino de infraestructura de redes, protección o seguridad perimetral, asimismo como en estrategias en centros de datos. Ismael, te cedo la palabra. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, nosotros somos colaboradores con la parte de KEM y, bueno, en este caso con Maps. Hemos tenido por ahí algunos casos de éxito ya en base al funcionamiento y el desempeño de la marca. Entonces, pues bueno, la intención de esto es que puedan ver y darse cuenta de cuáles son los beneficios que se tiene por muchos lados en cuanto a la marca, en cuanto al desempeño, en cuanto al costo-beneficio que se tiene por parte de KEM y la facilidad de implementación y de operación de la misma solución, ya que pues bueno, se puede manejar en diferentes ambientes, tanto a nivel de hardware como a nivel de software, y pues es una solución bastante fácil de utilizar y que les da un desempeño bastante interesante a sus aplicaciones. Muchas gracias, Isma. Entonces vamos a conversar un poco sobre esta solución que les quiero presentar el día de hoy. Durante esta sesión, entonces, vamos a conocer un poquito tanto de Kemp como de cómo podemos nosotros provisionar esta solución de manera muy sencilla y algunas ventajas competitivas en el mercado de este tipo de soluciones. Para los que no conocen Kemp, todavía Kemp nace en 2002 en Ambrick. A partir de ahí, el core negocio se enfoca hacia balanceo de cargas enfocado a aplicaciones, ¿vale? Es decir, cómo nosotros podemos disminuir posibles o potenciales fallas en el servicio de nuestra aplicación, de nuestro servidor, que puede vivir en un centro de datos o en cloud, ¿vale? Posteriormente, en 2005, Kemp abre oficinas en Nueva York y a partir de ahí comienza una distribución estratégica de los puntos para atacar el mercado y resolver esta necesidad, cuestión de disponibilidad de servicio hacia las aplicaciones. Actualmente tenemos distintas subsidiarias locales con equipos de trabajo localizados hacia Latinoamérica. Su servidor se pueden apoyar para cualquier referencia técnica y comercial. Asimismo, tenemos un equipo también basado en Brasil. A través de los últimos 5 años, Kemp ha sido uno de los principales fabricantes con mayor impulso en el mercado, siendo el top 3 ya dentro de unidades provisionadas, hablando de que unidades puede ser cualquier tipo de modelo que manejamos. Les voy a mostrar esto más adelante.
y siendo que actualmente hay una tendencia hacia una estrategia ya no híbrida, sino multicloud. Entonces van a encontrar que Kemp como solución de ADC/balanceador está disponible en el mercado de AWS, tanto de Microsoft Azure. ¿Vale? Actualmente ya estamos por encima de los 20,000 clientes globales con más de 40,000 ADCs provisionados para cientos de miles de aplicaciones. Siendo así, entonces yo les invito a que puedan profundizar más en nuestro website sobre algunos casos de estudio, ya sea que lo vean desde su punto de vista por vertical o por tipo de aplicación. También tenemos algunos casos de éxito localizados dentro de nuestra región de Latinoamérica. Entonces, cualquier duda respecto a algún caso de estudio, igual me pueden hacer cualquier pregunta. ¿Cómo es que tratamos nosotros de implementar esta solución y para qué cliente nos estamos enfocando el día de hoy? Como les he platicado, el core de negocio o el enfoque principal de Kemp es provisionar funcionalidad de balanceo de cargas de aplicaciones, es decir, en capa 4, en capa 7. Sin embargo, lo que hace más rico en funcionalidad a un balanceador, que por lo mismo Gartner lo ha enfocado como un término de ADC o Application Delivery Controller, es que tenga este balanceador funcionalidades tangentes a únicamente la distribución de carga de tráfico o ruteo de tráfico hacia las aplicaciones en su centro de datos o en cloud. Siendo así que estas funcionalidades pueden comprender desde un manejo de autenticación de las sesiones de los usuarios, es decir, que posiblemente esta solución, siendo un poco agnósticos al fabricante, puedan tener algún método para monitorear cómo se está autenticando, dejar al usuario X tanto o X periodo de tiempo conectado hacia el aplicativo, adicional a restringir el acceso al aplicativo, ya sea por grupo de usuarios, por departamento, entre otras funcionalidades. Una de ellas que nos vamos a enfocar hoy es cómo podemos hacer esta distribución de carga de tráfico más una funcionalidad que nos dé un beneficio para mitigar de manera sencilla posibles vulnerabilidades de nuestra aplicación, ¿vale? Que podamos conocer hoy en día o que quizás no conozcamos al día de hoy, ¿sí? Entonces, cuando tratamos usualmente este tema de balanceo de cargas, en primera instancia nos ayuda a tener un mejor rendimiento de la aplicación y segundo, tener un mejor control de cómo es el despliegue de nuestras aplicaciones y de cómo mantenemos la sesión del usuario conectado a donde inició sesión por primera vez. Dicho esto, un escenario que usualmente nos enfrentamos en varias de las regiones en Latinoamérica en general es que posiblemente un cliente ya tiene un tipo de balanceador o de un ADC, pero realmente lo que hace cuando tiene problemas de capacidad de servicio, lo que busca es cómo darle más poder de cómputo a esa instancia de esa solución. En este caso, lo que hace usualmente el cliente es buscar cómo reemplazar ya sea una caja física que provisione estas capacidades, vaya un appliance físico, o busca flexibilidad en cuestión de cómo provisionar múltiples instancias de este tipo de soluciones para mejorar la distribución de tráfico, pero sin la necesidad de añadir complejidad si es que tiene habilitado un firewall de aplicaciones web que le ayude a proteger esas vulnerabilidades de sus aplicaciones hoy en día. Entonces, un foco dentro de Kemp es que nuestra estrategia se simplifique en 3 puntos principales. Uno de ellos es cómo podemos simplificar el provisionamiento de este tipo de soluciones en una infraestructura dada, hablando de que pueda ser en un escenario físico, en un escenario de un centro de datos donde ustedes pagan por el servicio, en un escenario de cloud, y que puedan tener la misma posibilidad o capacidad de integración hacia sus aplicaciones, ¿vale? Entonces, esto lo hacemos a través de un control unificado, donde nosotros les brindamos una plataforma para que puedan orquestar de manera consistente y con un rendimiento
aceptable toda su infraestructura de balanceo de carga o /ADCs, ¿sí? Nuevamente, aquí nuestro punto es que ustedes tengan la capacidad suficiente para que puedan provisionar este tipo de recursos sin la necesidad de un apoyo de terceros. Al final, lo que tratamos es darles una solución unificada en el que ustedes puedan provisionar sus soluciones, sus aplicaciones, ya sea que sea una aplicación legacy, una aplicación desarrollada por ustedes mismos, que sea una aplicación basada en contenedores o que pueda vivir en múltiples ambientes, ¿sí? El objetivo es tratar de unificar y orquestar esta infraestructura de balanceo en múltiples ambientes. Siendo así, lo que tratamos es seguir una estrategia, siguiendo este pequeño slide de izquierda a derecha, donde tratamos en términos estratégicos día cero, es decir, nosotros podemos brindarles la capacidad de instalar o provisionar una solución de balanceo para disminuir la posible interrupción de servicio, sale a través de nuestro Loadmaster, que es así como llamamos a nuestro ADC/balanceador, ¿sí? Ahora, sobre esta solución, entonces, una vez que ustedes tienen un balanceador, digamos, a la medida, ¿por qué? Porque ustedes van a tener la capacidad de provisionar múltiples nodos, ¿sale? O múltiples instancias hasta que tengan algún issue de performance, ¿vale? Ahora, por siguiente, vamos a provisionar el recurso de 360 Central, que llamamos sobre día 1. Esto nos va a ayudar a provisionar el recurso de manera centralizada, pero también a orquestar múltiples balanceadores, sean o no de Kemp, ¿vale? Dicho esto, entonces, para que tengamos una mejor comprensión de estos dos puntos, es día 0, yo provisiono un balanceador por aplicación, ¿vale? Tener un nodo de esta solución por aplicación para que tengan mayor flexibilidad en el ruteo de tráfico. Segundo, que puedan provisionar 360 Central, que es una plataforma con un software preinstalado para orquestar múltiples loadmasters o múltiples balanceadores, hablando de que a través de Central pueden monitorear ADCs de terceros. Y por último, tener 360 Vision como un software como servicio. Vean esto en una analogía similar a un Dropbox o un OneDrive, que es un agente que se instala dentro del propio ADC, en el cual aquí da visibilidad a nuestro equipo de soporte para que ustedes tengan un monitoreo proactivo y tengan un acuerdo de nivel de servicio en el que garanticemos que se le va a notificar al administrador de esa infraestructura que hay alguna anomalía antes de que se caiga el servicio. Esto para que tome una acción proactiva y entonces no exista esa posible falla en sus aplicaciones. Dicho esto, les comparto cómo es nuestra visión para implementar lo que llamamos Application Experience Fabric, en la cual ustedes tengan esta posibilidad de implementar un ADC o balanceador por aplicación, ¿vale? Para que tengan simplicidad de administración y de ruteo de tráfico, adicional a que puedan provisionar este módulo del firewall de aplicaciones web, donde puedan mitigar sus ataques por aplicación, es decir, todo enfocado por aplicación y no solo tener un balanceador que enfoque o que englobe de manera muy general todas las aplicaciones, ¿vale? Dicho esto, entonces, a través de Central vamos a poder provisionar múltiples instancias de ADCs, como les voy a mostrar hoy en día, ya sea que pueda vivir en una nube privada, en una nube pública como Azure o AWS, en su centro de datos, etcétera. Pero que tengan todo este ecosistema siendo monitoreado y administrado por medio de 360 Central y que tengan una mejor experiencia de usuario utilizando 360 Vision. Un punto importante que sí voy a aclarar dentro de esta sesión para fines demostrativos es que dentro de nuestra solución como tal vamos a encontrar el uso posible de plantillas que son precisamente certificadas por el fabricante. En este caso pudiera ser Microsoft, pudiera ser SAP, por ejemplo, o incluso una integración del EMC con Elastic Cloud Storage, por ejemplo, en el cual
lo que hacemos es, bajo esta plantilla preconfigurada, provisionamos mejores prácticas para el balanceo de esas aplicaciones, mejores prácticas en sentido de administración de esa carga de trabajo, pero también en automatización, ya sea a través de Java, a través de PowerShell, Python, etc. ¿Sí? Entonces, esto nos permite que, por un lado, ustedes tengan la confianza de que cuando utilicen un balanceador de KEMP bajo una plantilla preconfigurada, va a tener la certificación de ese otro fabricante con las mejores prácticas, pero que también ustedes pueden automatizar ese servicio, ¿vale? Si hacemos un breve resumen del posible modelo que pueden implementar en su infraestructura, nosotros podemos brindarles la capacidad de provisionar el balanceador en modo virtual, es decir, sobre Hyper-V, VMware, en KVM, incluso en Nutanix, por ejemplo, integración hacia cloud, principalmente hacia AWS o Azure, o ir hacia un modelo ya sea por temas de cumplimiento o un modelo más tradicional a través de un hardware dedicado, ¿vale? Entonces, dicho esto, algunos de los módulos que sí queremos hacer énfasis el día de hoy es precisamente cómo que podemos hacer una mitigación de vulnerabilidades de nuestra aplicación a través de esta solución, ¿sale? Esta solución tiene cumplimiento PCI para nivel transaccional, por ejemplo, cumplimiento también a nivel federal con FIPS nivel 1 y nivel 2, ¿vale? Y que nos permite tener una protección en tiempo real tanto de aplicaciones del mercado, ya sea como pueda ser, por ejemplo, un exchange, etcétera, pero también de aplicaciones personalizadas, ¿sí? Lo que hacemos es no reemplazar un firewall perimetral, pero sí le damos una capa adicional de seguridad a nuestra aplicación, ¿sí? No es una solución de endpoint, es más un enfoque a protección de los aplicativos como tal. Dicho esto, entonces, siendo que no reemplazamos un firewall perimetral y considerando que esta es una capa adicional de seguridad, lo que hacemos es que analizamos todo el tráfico HTTP que está pasando o está siendo recibido por el balanceador como tal, ¿vale? Entonces, un ejemplo muy sencillo, cuando yo accedo, por ejemplo, a mi banca en línea, lo que hago yo es posiblemente acceder a través de mi móvil, a través de un request HTTP, HTTPS, espero solamente sea HTTPS, en el cual ustedes añaden sus credenciales. En este punto llegamos hacia, o hacemos el reach hacia el balanceador como tal, y dado los módulos que se incluyen en el balanceador o en el ADC, entonces uno de ellos es la capacidad para desencriptar el tráfico SSL, ¿vale? Para hacer un análisis más a profundidad, revisar esos paquetes y mitigar posibles vulnerabilidades. Y posteriormente el balanceador dice, bueno, ok, puedo de este tráfico que ya yo he desencriptado, enviarlo encriptado o sin encriptar para que llegue este paquete al servidor, ¿vale? En general, nos enfocamos a cubrir el top 10 de vulnerabilidades, ya sea, por ejemplo, inyección de código, cross-site scripting, por ejemplo, posibles ataques HTTP, denegación de servicio, etcétera. Pero esto va alineado nuevamente a la aplicación. Definitivamente no quieren agregar ustedes reglas que están disponibles dentro de este rule set hacia todas sus aplicaciones, sino que quieren asignar la regla adecuada a la aplicación adecuada. Esto es un punto importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes añaden múltiples paquetes de reglas hacia un solo aplicativo, es por más de obvio que vamos a agregar latencia al servicio, ¿vale? Entonces, como mejor práctica, debemos de asignar las reglas adecuadas a la aplicación. Dicho esto, entonces, ¿por qué debemos de contemplar o al menos considerar como un punto de partida el tener un módulo o funcionalidad del Web Application Firewall dentro del balanceador como tal? En primer punto, les voy a compartir este diagrama también posteriormente en la sesión. En este punto, lo que tratamos de simplificar es que ustedes tengan la capacidad de manejar los certificados
dentro del propio ADC. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, si yo soy un usuario interno a la empresa y me intento conectar hacia la aplicación, por ejemplo, que pueda tener pongamos que en el escenario más común de alguna organización, tienen una LAN y una DMZ, ¿sí? En este caso, tanto usuarios de la LAN como de la DMZ van a intentar acceder al aplicativo. Un punto importante aquí a considerar es que bajo este escenario, si ustedes tienen un firewall de terceros, digamos, firewall de terceros me refiero a un WAF propiamente, en este punto lo que vamos a hacer es que vamos a tener, por un lado, que administrar los certificados dentro de esa solución. Segundo, en este punto, esa funcionalidad de desencripción, análisis y reencripción va a añadir latencia para cada paquete que esté siendo inspeccionado, ¿sí? Al final del día, entonces, ambos tipos de usuarios van a acceder, van a tener una latencia en ese servicio por el primer análisis, van a tener que llegar al servidor sin saber si ese servidor realmente pueda resolver el request para conectarse o si hay algún problema del lado del servidor. El segundo escenario muy común que hemos tenido recientemente es bajo este mismo esquema donde yo tengo tanto usuarios de LAN como de la DMZ acceden, pero en este caso el WAF se aloja sobre un servicio de cloud externo. En este punto, entonces, cada paquete tiene que ser analizado, tiene que pasar primero a través del túnel hacia el servicio de cloud, ser analizado de ese lado, después regresar nuevamente hacia la red local y a partir de ahí ser redirigidos hacia el servidor, nuevamente sin tener aún monitoreo de si ese servidor puede recibir la petición y aceptarla para que inicie la sesión el usuario, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la solución que proponemos realmente? Muy, muy sencillo, es que podamos, bajo este mismo esquema, donde no vamos a añadir mayor complejidad, es delegar que los certificados se incluyan o se instalen dentro del ADC como tal, para que cuando yo configure un servicio o una aplicación dentro del balanceador, asociemos ese certificado y apliquemos las reglas adecuadas a la vulnerabilidad de esa aplicación para, de cierta manera, seguir esta estrategia sobre capas y entonces podamos hacer el reach o llegar a la sesión del servidor, porque además vamos a tener visibilidad del comportamiento de la aplicación o del servidor como tal. Entonces, por este lado vamos a dar pauta a nuestra demostración, ¿eh? Entonces, para que podamos nosotros visualizar cómo podemos provisionar esta herramienta. Usualmente, cuando ustedes miran este tipo de soluciones hacia varios fabricantes, usualmente les dicen, ok, bueno, puedes probar esta solución, posiblemente en cloud, posiblemente necesites descargar una máquina virtual y la echas a andar en tu infraestructura, ¿sí? En este caso vamos a hacerlo desde dos posibles aproximaciones. Una es que ustedes pueden descargar nuestro ADC/balanceador desde nuestro website, en el cual ustedes pueden elegir el tipo de plataforma sobre la cual quieren trabajar, ya sea, por ejemplo, VMware, Hyper-V, Cloud. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos al website. Aquí ustedes van a tener más visibilidad de las plataformas que soportamos. En este caso, lo único que requieren es descargar el trial que llamamos con su Kemp ID. Realmente un Kemp ID es un correo con el que se registran con su password para que les genere el acceso a esta plataforma, ¿vale? Una vez que lo descargan, seleccionando su hipervisor, entonces pueden decir si lo quieren instalar sobre esa máquina virtual o posteriormente lo pueden migrar esa máquina virtual hacia otra plataforma. En este punto les voy a mostrar tanto Kemp 360 Central para orquestar múltiples ADCs como el propio ADC. Entonces, vamos a tomar el siguiente escenario de prueba. Yo tengo un website que pudiera ser, no sé, una tienda en línea, una... No sé si se esté visualizando el... Porque ahorita vemos todavía tu pantalla de la presentación. Ok, gracias. Ya. Entonces, desde
un punto de vista, entonces vamos a tener este escenario donde esta aplicación sobre un servidor web, pueda ser IIS o Apache, viven múltiples servidores para resolver estas peticiones, ¿no? En este caso, lo que va a hacer el ADC es tomar una IP que esté libre en su segmento de red como el endpoint de partida que sirva de referencia para balancear las múltiples instancias del servicio. ¿Vale? Entonces, supongamos que en este caso yo tengo una aplicación web que vive sobre este servidor que resuelve esta IP o este host. Un punto importante aquí es que podemos asignar etiquetas hacia el servicio, ¿vale? Para que ustedes puedan colocar aquí el nombre del servidor o lo puedan colocar por IP. Entonces, asumiendo que esta aplicación vive en 2 servidores, entonces lo que voy a hacer yo es asignar lo que llamamos una dirección IP virtual, que nos va a funcionar como lo que propiamente se llama un endpoint de un proxy reverso, ¿sale? Entonces, en vez de que el usuario acceda directamente a la IP que resuelve este servicio de su derecha, lo vamos a hacer hacia este servicio y entonces en cualquier tema de mantenimiento, caída de servicio de algún servidor, el balanceador se va a encargar de hacer la redirección de esas sesiones, ¿sale? Entonces, voy nada más a ir a este servidor para que lo puedan ver aquí funcionando. Ok, se fijan, es una IIS únicamente. En el menú inicial, entonces vamos a tener la posibilidad de configurar este servicio. Vamos a tratar de proteger este IIS, ¿vale? De posibles vulnerabilidades. Lo que voy a hacer entonces es ir a decirle, mira, yo voy a tener este servicio virtual, ¿sale? Este servicio virtual entonces me va a apoyar a hacer la distribución de tráfico hacia los servidores, pero también a proteger posibles vulnerabilidades de servicio. Cuando yo voy a modificar este servicio, me aparecen estas pestañas. Cada una de estas pestañas corresponde a alguna funcionalidad en específico. Hablando en términos generales, Standard Options comprende todo lo que es balanceo o ruteo de tráfico y cómo yo puedo manejar la persistencia del usuario, posiblemente por cookies, source IP, por ejemplo. Posteriormente puedo decirle, ¿sabes qué? Quiero habilitar aceleración SSL en caso que yo tenga algún certificado, que nuevamente algo que hice énfasis en slide pasados es tener la capacidad de instalar un certificado o, mejor dicho, importar aquí los certificados, los .pfx, .pem con su contraseña y certificados intermediarios. ¿Para qué? Para que el balanceador pueda leer ese tráfico SSL bajo algún protocolo soportado. Recientemente añadimos TLS.3 y SSL en su versión 3. Entonces, en este punto, el balanceador recibe el tráfico, lo puede desencriptar, analiza los paquetes y lo puede volver a encriptar para enviarlo encriptado al servidor o sin encriptar para enviarlo así al servidor. Adicional, entonces, puedo hacer yo modificación de encabezados también de la URL. Puedo habilitar un módulo de compresión y caching para mejorar el tiempo de respuesta de la aplicación hacia el usuario, ¿vale? Entonces, aquí mejoramos un poco el rendimiento. Y lo que nos queremos enfocar hoy en día es cómo habilitar el firewall de aplicaciones web. ¿Sí? En este punto yo tengo ya habilitada o preparada esta aplicación. Entonces, en primera instancia, desde el Loadmaster, que es el balanceador, puedo automatizar la descarga y automatizar la instalación de reglas para que estén al día, ¿sale? No tengan que hacer esto un proceso manual. O segundo, puedo yo escribir también mis propias reglas y subirlas al Loadmaster y aplicarlas a alguna aplicación, ¿sale? Entonces, en este caso yo tengo un rule set previamente configurado, pero vamos a añadir un nuevo rule set para estar al día, ¿sale? En el caso que el balanceador, por, digamos, naturaleza de cumplimiento, no tenga salida a Internet, podemos implementar las reglas manualmente, ¿sí? Para esto voy a hacer aquí un paréntesis en esta configuración. Primero voy a ir a preparar las reglas que quiero aplicar. Se fijan aquí en
el módulo del WAF, yo puedo descargar las reglas e instalarlas automáticamente. Esto si nuevamente, ADC tiene salida a Internet. Si no, yo puedo aplicar reglas personalizadas. Si en este caso yo, por ejemplo, quiero agregar algunas reglas personalizadas, vamos al primer caso de que no tenga salida a Internet. Entonces voy a ver esta parte. De este lado, lo que voy a hacer en primera instancia es subir mi paquete de reglas, ¿sale? A través de la interfaz de LoadMaster que estamos viendo ahora. En este caso, el WAF de Kemp está basado en una arquitectura sobre el Mod Security Engine. Entonces, pueden descargar las reglas que se van publicando regularmente y entonces ese paquete o ese punto .tar, por ejemplo, lo pueden importar hacia por medio de esta interfaz o a través de nuestras APIs, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer aquí es, voy a importar este rule set que tengo aquí preparado, ¿sale? Entonces, lo que voy a hacer aquí es un poco ver los controles. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a arrastrar este rule set, ¿ok? Ok, vamos a maximizar, añadir este rule set, ok. Me dice, ok, ya lo hemos agregado y me dice, mira, estas son las reglas que se agregaron y algunas que no han sido válidas, ¿sale? Entonces, desde este punto yo ya tengo visibilidad de qué reglas pude haber escrito son válidas, cuáles no son válidas, ¿sale? Entonces aquí me dice, bueno, algunas de las que se han sobrescrito, por ejemplo, ¿sale? Y podemos tener este log de cuándo se actualizaron las reglas y cuál fue la regla que se actualizó. De otra manera, yo lo puedo automatizar. Le digo aquí descargar las reglas directamente, ya desde el ADC. Y una vez que las he descargado, procedo yo a realizar la instalación, ¿sale? Entonces, esto podría tomar un par de segundos. Si hubiera algún error también en la descarga, aquí me va a enviar una notificación para ver qué es lo que está pasando, ¿vale? Entonces, a partir de este punto ya vimos que podemos escribir nuestras reglas, subirlas al ADC y que estén esas reglas disponibles en nuestro menú de servicios virtuales para aplicarlas a algún servicio en específico, ¿sí? Ok, mientras se actualiza, entonces también aquí les voy a mostrar en la plataforma de 360 Central. Yo les había comentado que 360 Central es nuestro punto de partida como plataforma de orquestación para múltiples ADCs, sean o no de Kemp. ¿Vale? Esto nos da visibilidad a poder monitorear múltiples dispositivos, entendiendo un poco en terminología, dispositivo por ADC. Puedo entonces yo aquí también tener la capacidad, si yo soy un proveedor de servicio, entonces asignar o desasignar licencias, ¿sale? Entonces les damos también esa flexibilidad, que puedan ustedes mismos provisionar ADCs y licenciarlos. Vemos el top 3 de cargas de trabajo, un resumen de los logs basados en el estatus por dispositivo, por ejemplo, o por servicio virtual o por servidor real. Entonces, de esta manera ustedes tienen mejor visibilidad de qué es lo que está pasando por el balanceador propiamente. Nuevamente, en este dashboard inicial puedo ver el estatus de la aplicación como tal, hablando en términos de servicio virtual o de servidor. Puedo ver estadísticas iniciales del WAF, puedo ver eventos. Un evento, considérese como algún posible log respecto a alguna vulnerabilidad. Por ejemplo, si tuve algún ataque, ver desde qué punto me están atacando, ya sé qué host iba dirigido, etcétera. Y pueden tener un log por temas de autoría separados de los módulos del LoadMaster que hemos visto hasta ahora, ¿sale? Entonces, puedan monitorear hasta 600 ADCs, sean o no de Kemp, a través de esta plataforma. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que yo puedo ver digamos, de manera simplificada, lo que tengo en el LoadMaster actual, que estamos usando para términos demostrativos. Veo que estoy haciendo una integración de una IIS, por ejemplo. Ok. Y aquí yo puedo ver si tengo habilitado o no un servicio del WAF. Eso tiene acceso basado en roles, entonces yo puedo tener aquí un escenario también segmentado dentro de mi red por balanceador. Puedo monitorear el par
de balanceadores, ¿sale? Para revisar que esté funcionando correctamente y puedo hacer la actualización de servicio desde este punto de partida en vez de ir hacia el propio ADC. Entonces, aquí yo tuve algún tema de mi red, posiblemente. Vamos a ver este rule set que hemos nosotros importado al balanceador. Entonces voy a quizás aplicar un par de reglas únicamente. Entonces en este caso voy a, por ejemplo, habilitar, yo ya tengo aquí algunas sugerencias de, por ejemplo, de DOS, protocolo HTTP. Podría agregar HTTP request, por ejemplo. Quizás voy a añadir filtrado de IIS. Entre otro rules que tengo disponible. Sale, aquí veo todas las reglas, lo único que tengo que hacer es aplicarlas y entonces a partir de aquí, si yo voy al 360 Central, a este servicio, me dice, ok, tiene estos dos servidores que reciben tráfico. Puedo ver aquí arriba a su derecha en el menú de gráficos, estadísticas sobre el tráfico que estoy recibiendo en SSL, en las conexiones, etcétera, pero también puedo ir a deshabilitar algún servicio. En este caso voy al servicio propiamente, voy a dar clic en editar. Aquí me aparece una consola similar a lo que vemos en el ADC. No se trata de que Central sea una réplica de la plataforma del ADC, sino que tratemos de automatizar y enfocarnos en simplificar la configuración para algún tema de mantenimiento, por ejemplo. Entonces aquí yo puedo añadir otro servidor. Vamos a ver alguno. Hay un par de preguntas, Dave. Ok. Dice, ¿bajo qué protocolo y qué requerimientos se necesitan para monitorear balanceadores de otros fabricantes? Ok, voy a resolver esa pregunta en un momento, ¿vale? Entonces, vayamos a, posiblemente aquí, un escenario muy común es, mi servidor no está caído, pero quiero una ventana de mantenimiento sin que impacte realmente demasiado esta interrupción. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es, posiblemente puedo editar este servidor, ¿sale? Aquí me dice, ¿sabes qué? Estos servidores están recibiendo el tráfico hoy en día, ¿sale? Puedo añadir uno nuevo o puedo editar este servicio, este servidor, posiblemente nuevamente esté en mantenimiento, no es que lo vaya a eliminar, únicamente lo voy a deshabilitar, ¿sale? Y una vez deshabilitado, entonces voy a recibir tráfico únicamente hacia este servidor. Entonces aquí yo lo puedo deshabilitar y cuando acabe ese mantenimiento, entonces nuevamente lo habilito para que la ADC en automático haga la redirección del tráfico, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ambos escenarios. Perdón. Un delay en mi lado. Dice, ok, vamos a eliminar este, nada más para caso práctico. Si voy nuevamente a visualizar el servicio, lo eliminó prácticamente en tiempo real. No hay interrupción de servicio, sigue recibiendo o redirigiendo las sesiones hacia este servidor. Si voy al monitoreo inicial, entonces voy a visualizar este lado, voy a monitoreo y aquí me dice, ok, este servicio ya únicamente está siendo redirigido hacia este servidor, ¿sale? De igual manera, yo puedo nuevamente ir a este servicio, añadirlo, nuevamente este servidor, ¿sale? Pongo aquí ya sea el hostname o la IP con el puerto y le digo si lo quiero habilitado o no, o sea, si ya está listo para recibir tráfico o si únicamente lo quiero agregar, pero no quiero que todavía reciba tráfico. Con respecto a, únicamente para terminar y resolver esa duda, yo dentro de este servicio de 360 Central, somos el único fabricante de balanceadores o /ADC. Les comentaba que como Kemp somos el único fabricante que les da la capacidad de provisionar ADCs desde una consola de orquestación. Esto es que a partir de esta máquina virtual de Central puedan provisionar los balanceadores de manera automática con el perfil de configuración. Por ejemplo, este escenario de IIS, en vez de yo provisionar la máquina virtual, configurarla, etcétera, yo lo que hago aquí es, ¿sabes qué? Voy a decirle un nombre de perfil, sale que es
un tajo, una etiqueta del servicio, si lo quiero en un nodo o en HA, o sea, múltiples nodos que estén activo o pasivo, le digo sobre qué segmento de red, provisiono la licencia, esto ustedes tienen la capacidad de hacerlo, y aquí, entonces, el 360 Central va a darnos un emulador para configurar el servicio y después provisionar la máquina virtual propiamente, ¿sale? Entonces, para que no hagan todo este tema manual. Esa es una ventaja competitiva, más si son proveedores de servicio o ustedes administran la infraestructura de su cliente, lo pueden hacer de esta manera en cuestión de minutos, ¿sale? Entonces, no necesitan ir a su hipervisor, provisionarlo, etcétera. Aquí hacemos el uso de recursos del hipervisor preparado, pero esta plataforma de 360 Central les permite ese autoaprovisionamiento, ¿sí? Que incluye precisamente el WAF, ¿sale? Ahora, punto importante para una estrategia y una mejor práctica aquí de seguridad, pueden enviar estos logs hacia una consola de terceros también. Aquí ponen las credenciales y para que puedan estar recibiendo posiblemente todos los logs, incluyendo las vulnerabilidades, etcétera. Adicional a que estos logs se almacenan en el propio Loadmaster dentro de configuración de sistema, en Logging Options, en los logs extendidos. ¿Sale? Aquí podemos ver los logs relacionados hacia el firewall de aplicaciones web, ¿sí? Hay una pregunta. Dice, en este ejemplo, ambas direcciones IP están en la misma LAN. ¿Qué pasa con las peticiones que se realizan directo al web server vía IP y no por nombre? ¿El web server las contestará? Ok. Voy a pregunta por pregunta que me has comentado, Isma. Con respecto a añadir primero un servidor del lado del 360 Central, ¿sí? Aquí solamente les quiero mostrar el emulador, por ejemplo, para que lo tengan aquí más práctico. Aquí, si se fijan, es una configuración digamos, es el preprovisionamiento del ADC. Lo que hacen aquí es configurar su balanceador con el servicio. Sale aquí, yo puedo añadir otro servicio virtual, sus características, etcétera. Una vez que he terminado esta configuración, lo cierro. ¿Ok? Y aquí yo le estoy diciendo al 360 Central, ¿sabes qué? Ya configuré el servicio del balanceador, ahora provisionarlo. ¿Sale? Entonces, esto ya es en automático. Entonces, yo aquí le digo, ¿sabes qué? Lo voy a provisionar y listo, provisiono el ADC. ¿Sale? Ese es como el cierre de la demo que quería mostrarles para que vieran cómo se provisiona, cómo se configura, cómo se añaden reglas y cómo se pueden elegir del rule set las reglas específicas para la aplicación, ¿sí? Entonces vamos a resolver esas preguntas. Primero, para añadir otro tipo de balanceador, lo que hago es ir hacia, voy a maximizar esta pestaña, voy a ir hacia mi repositorio, ¿sale? Entonces aquí yo abajo, en la esquina inferior izquierda, yo puedo añadir otro dispositivo u otro segmento de red. En este caso, puedo añadir otro dispositivo. Le puedo decir, ¿sabes qué? ¿Qué tipo de dispositivo quiero monitorear? Quiero que sea Nginx, quiero que sea un HAProxy, un AWS, F5, Loadmaster. En un futuro próximo vamos a añadir también aquí Azure, ¿sale? Entonces, lo que yo hago es, por ejemplo, un Nginx. Lo que yo tengo que hacer es darle la IP donde está alojado, la IP pública o puede ser IP privada, dependiendo de cómo esté configurada la red. Le pongo una etiqueta o, vaya, esta etiqueta después lo puedo modificar, el usuario, password, y aplico esos cambios, ¿sale? Lo que voy a ver una vez que lo añada es un icono similar a estos. Obviamente aquí van a ver el icono de Nginx, entonces aquí van a ver el estatus y van a ver las mismas métricas en cuestión de tráfico, conexiones de SDSL, etc. Bueno, la siguiente pregunta, ¿cómo se puede calcular los servidores y tráfico para evitar delay de tráfico con SSL? ¿Podrías elaborar un poco esa pregunta, Víctor? Creo que tu pregunta es
¿cómo puedo calcular cuánta capacidad del balanceador necesito para no tener un delay en el servicio? Te agradezco si lo puedes elaborar un poco. Ok, o sea, ¿cómo dimensionar la capacidad del balanceador en base al número de servidores? Ok, muy sencillo. Y aquí les voy a dar unas mejores prácticas. Usualmente, cuando hablamos de aceleración SSL, hablamos en cuántas transacciones por segundo puede resolver en capacidad. ¿Sale? Entonces, usualmente, y siendo agnóstico al fabricante, se calcula de una llave o de dos llaves. Como métrica principal que nosotros tomamos en cuenta es de dos llaves. Obviamente, de dos llaves añade más complejidad que resolver tráfico de una llave. Entonces, basados en esa métrica, usualmente puedes decir, tengo tráfico SSL, posiblemente un requerimiento de 12,000 transacciones por segundo o TPS en SSL. ¿Sale? Entonces, basados en esa capacidad y en el número de usuarios concurrentes, podemos hacer un sizing primario. Incluso te voy a compartir esta herramienta que tenemos para realizar un sizing. Basados en distintas aplicaciones, ¿sale? Pero para web específicamente y resolver tu pregunta. Entonces aquí yo digo, ¿sabes qué? ¿Cuántos usuarios tengo hoy en día? Quizás tenga posiblemente casi 10,000 usuarios, supongamos. Puedo ver, ¿sabes qué? Sobre un escenario virtual. La métrica de SSL en transacciones por segundo es la que nos estamos refiriendo ahora. Entonces quizás por la concurrencia de usuarios, el BLM200, que es un modelo de entrada, te quede corto, pero quizás un BLM3000 sea más que suficiente para ese request. Sí, de lado de preguntas y respuestas de Carlos Fierro. En este ejemplo, ambas direcciones IP están en la misma LAN. ¿Qué pasa con las direcciones que se realizan directo al web server y IP por nombre? Si el web server contestará. Ok, excelente pregunta, Carlos. Un punto importante aquí es que cuando integramos el balanceador, la IP de ese balanceador resuelve el hostname de la aplicación. Lo que tenemos que hacer es únicamente modificar ese hostname del lado del servidor. O sea, no vamos a modificar la IP del servidor, etcétera, ni alguna configuración de la aplicación propiamente. Únicamente actualizar el hostname para que resuelva hacia esta IP virtual. ¿Vale? De esta manera, entonces, todos los usuarios actuales que estén apuntando a esa aplicación van a llegar aquí en automático. Ahora, un punto importante, cuando estamos haciendo esa implementación, sí hacemos el chequeo directo al servidor para ver que esté respondiendo y que no sea el balanceador, únicamente como, digamos, proceso para ir a producción. Entonces, de esa manera nos aseguramos que ese apuntador realmente esté dirigido hacia el servicio virtual. Otro punto ahí, igual un poquito ampliando en la respuesta, el balanceador como tal tiene varias interfaces, en la cual yo entiendo ahí que tu pregunta es si el servidor está en la red y yo lo busco por IP y no por nombre, me va a contestar. Bueno, al final, como es por medio del mismo switch, va a encontrar la IP y al final la IP va a responder. Sin embargo, lo que pudieras hacer en todo caso es conectar el equipo directamente a un puerto del KEM para que ese ya no esté conectado directamente al switch y al final KEM siempre lo va a encontrar y el usuario cuando busque esa IP, como ya no está en un switch que está conectado a la red, ya no estaría encontrando a ese servidor. Esa sería otra manera también de ponerlo detrás del KEM sin que tenga que pasar por el switch de acceso, ¿no?, que tienen en la red. Perdón, gracias. Nos pregunta uno de nuestros compañeros de reseller, KEM, ¿cómo se integra con un firewall? ¿Un firewall perimetral? Exacto. Ok, desde ese punto de vista, realmente, si lo vemos por capas, desde un punto de vista primero usuario externo, accede por medio del firewall perimetral, obviamente es la primera barrera, después puede tener, perdón, ¿me escuchas bien, Rocío? Sí, te escuchamos perfecto. Ok. Gracias. Entonces, el balanceador se coloca frente al pool de servidores. O sea, no hay nada entre el balanceador y el servidor. ¿Sale? Es, digamos, la última frontera hacia los servidores. Entonces, el WAF únicamente lo que hace es mitigar esos requests hacia la aplicación.
O sea, no somos invasivos en la integración hacia el firewall perimetral. Siendo así que todo el setup del firewall perimetral va a ser sí correlacionado al ADC en cuanto a los servicios virtuales que va a apuntar, pero y obviamente a los puertos por los que se accede al servicio virtual. En este caso, el servicio virtual lo teníamos por el puerto 80, pudo haber sido otro puerto, pero en general el WAF que está dentro del ADC no va a ser dependiente del firewall perimetral. Por eso es una capa adicional de seguridad, ¿sí? Porque vamos a mitigar e inspeccionar los paquetes HTTP o HTTPS. Ok, gracias. Una más. Me preguntan, ¿cuál es el costo aproximado de una solución? Estamos hablando de una pequeña de mediana talla. Esa pregunta es muy abierta. Pequeña o mediana talla, si te pudieran decir, no sé, posiblemente en cantidad de usuarios. Aquí me Podríamos están considerar diciendo... mediano de quizás 30,000, 50,000 usuarios. Podríamos considerar pequeño, quizás 5,000 usuarios que acceden a la aplicación. Dave, esto quiere decir que obviamente estamos hablando de empresas mayormente grandes, porque hay otra de las preguntas que dice, ¿es para empresas grandes únicamente? Voy a hacer referencias a esa pregunta, Rocío, perdón, tratando de cerrar un poco ese... Las dos. Ajá. Correcto. Entonces, por un lado, un balanceador no forzosamente depende del número de usuarios. Si ustedes tienen una aplicación, podría ser incluso una universidad que pudiera tener 500, 1,000 usuarios, pero que por la naturaleza de la aplicación, pues, por ejemplo, para el proceso de admisión de estudiantes o de enrolamiento, etcétera, necesitan que la aplicación esté disponible. Entonces, posiblemente no tengan tanta cantidad de usuarios, pero la aplicación sea lo suficientemente crítica para que implementen un balanceador. Entonces, en ese punto, partiendo de esa analogía, podemos tener una solución desde muy asequible, digamos, en número de 3 cifras, o hablando ya de una cantidad de usuarios concurrentes, quizás para el escenario que vimos en los slides sobre la banca en línea, que ya son millones y millones, posiblemente sí estemos hablando de un número mucho más extenso. Aquí entonces va a depender realmente del cliente y del requerimiento aterrizado a lo que tenga instalado, ¿no? Correcto. Okay. Una pregunta más. Dice, ¿realiza balanceo de carga de memoria? El balanceo de carga de memoria no propiamente lo podemos basar en esa métrica, ¿sí? O sea, podemos decir, si el servidor tiene tanta memoria utilizada, entonces hacemos el redireccionamiento en base a esa métrica, ¿sí? Gracias. Dice una más. ¿La solución aplica para servidores en la nube o puede ser aplicada también a redes privadas? Excelente pregunta. En un inicio partíamos obviamente de redes o servidores que vivieran on-premises. Entonces lo que ahora estamos haciendo es un enfoque multicloud, tanto AWS como Azure. Y en ambos casos somos un top vendor como ISV en ambos escenarios de cloud. Una más. ¿Las licencias son suscripciones o vitalicias? Hay distintos modelos de suscripción. Tenemos licenciamiento perpetuo y hay licenciamiento basado en suscripciones. A un licenciamiento perpetuo creo que la mayoría está acostumbrado, o sea, compra una licencia con su soporte, renueva soporte cada año, o el modelo más atractivo que tenemos de suscripción, donde realmente lo hacemos más bajo un modelo de pago por uso, para que no queden sobrados en capacidad, pero tampoco limitados en esa capacidad. Entonces, en esa suscripción ya se incluyen los módulos que les mostré dentro del ADC, el soporte 24/7 de nuestro lado como fabricante y capacidades incluso de migración, si hoy en día viven en un centro de datos físico y después quieren migrar hacia cloud. Esto realmente es para todos los que nos acompañan, porque para que no piensen o no lo delimiten a empresas pequeñas, medianas o grandes, realmente habría que tomar en cuenta el requerimiento del cliente. Con un levantamiento correcto podemos aterrizar el tipo de licenciamiento o suscripción al que ellos puedan ser ad hoc, ¿no? ¿Cuáles son los diferenciadores entre F5, A10 y nosotros? Ok, excelente pregunta. Primero, no me gusta hablar tanto de habría que comparar peras con peras y manzanas con manzanas, que es lo que muchas veces no se hace en la realidad. Por un lado, en la simplicidad en la configuración,
Voy a tocarlo desde el punto de vista técnico y comercial. Desde el punto de vista técnico, realmente es muy sencillo configurar un ADC de Kemp versus a uno de F5, A10, Radware, por ejemplo. Las herramientas de administración y el acceso a ellas, por ejemplo, a través de hacerlo de API, integración, por ejemplo, con Resource Manager, integrarlo con Python, con Ansible, la automatización es muy sencillo. Desde el punto de vista de la interfaz, es mucho más intuitiva y amigable que un F5. Desde el punto de vista de migración, también es mucho más flexible hacerlo con herramientas que tenemos dentro de Kemp, ya precargadas, como lo pueden ver en 360 Central. Un punto importante es que tenemos herramientas para migrar, por ejemplo, para el que hizo la pregunta de F5, podemos migrar iRules con un software que nosotros tenemos propiamente. Entonces, lo que hacemos es brindarles las capacidades a ustedes que puedan ejecutar este software y que tengan de manera aterrizada, regla a regla y por configuración, las capacidades que podemos migrar, cosa que ningún otro fabricante tiene. En cuestión de procesamiento y capacidad de producto, Kemp es mucho más flexible en cuestión de procesamiento en DPS en SSL, por ejemplo. Y un punto adicional es que estamos integrando en una estrategia de multi-vendor en cuestión de integración nativa, por ejemplo, con Dell, VMware, Hyper-V, Azure, AWS. ¿Sí? Entonces, herramientas nativas que puedes utilizar de otro fabricante aplican para nosotros, asimismo como el soporte, ¿sí? Cosa que otros fabricantes no lo hacen. Con respecto, por ejemplo, a A10, tenemos una ventaja competitiva bastante, partiendo desde el ejemplo que les acabo de mostrar. Somos el único fabricante que les permite provisionar ADCs desde una consola que les permite monitorear ADCs de terceros. Pueden provisionar múltiples ADCs y les damos la capacidad de provisionarlo en múltiples plataformas y les damos la capacidad de que ustedes provisionen el licenciamiento como tal. Entonces, eso nadie lo hace hoy en día. Entonces quiere decir que somos una solución amigable que no choca con ninguna y nos vamos a adaptar y podemos adaptarnos al requerimiento. Correcto. También algo adicional que vale la pena comentar es que en cuanto a la parte de costo-beneficio que se tiene con Kemp, hay una diferencia considerable con las soluciones de F5 y de A10 porque, bueno, el costo es menor. Menor, digo, habría que, como decía Dave, ¿no? Comparar peras con peras. A ese nivel, Sí, habría que ver, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? El costo-beneficio es mucho mayor, ya que el costo es menor de Kemp, a diferencia de F5 y de A10, un porcentaje considerable. Muy bueno, excelente. Una pregunta más, y completando algo de Víctor Holguín, que también nos hizo una cuestión hace un rato. Dice, ¿hay forma de configurarlo en línea de comando para tener mayor rapidez en el aprovisionamiento? En este caso, más bien para los casos de microsegmentación. Buena pregunta. Sí, lo podemos hacer. Estamos trabajando primordialmente con Ansible. Lo pueden hacer a través también de nuestra API. Lo pueden hacer a través de PowerShell también. Dependiendo de la plataforma, podrían utilizar también automatización sobre VMware. Si lo están haciendo sobre cloud, igual PowerShell sobre cloud o CLI sobre cloud también. Ok, estupendo. También Carlos nos hacía una referencia, digo aquí, y lo acabas de mencionar, dice, en este caso es posible integrarlo con NSX de VMware, creo que nos acabas de decir. Exacto, de hecho es una pregunta interesante, la estaba viendo en el chat. Sí, es casi nativo, de hecho la mayor base instalada de clientes trabaja sobre VMware, entonces claro que estamos casi que nativos sobre esa plataforma. ¿Existe programa de canales y capacitación para certificaciones? Realmente estas preguntas, como son partner que estamos tratando de integrar, van a ser muy comunes las preguntas, pero muy buenas, ¿eh? Porque para allá vamos, no quitamos el dedo de ahí. Sí, tenemos en nuestro website. Adicional, siempre tratamos de hacer una transferencia de conocimientos en sitio para que puedan tener un poco más de manipulación de la herramienta como tal.
De todos modos, quiero comunicarle a todos, igual les vamos a dejar nuestro contacto para que cualquier duda o pregunta o más bien tema, que la verdad es que con esta Webex lo que queremos es dejarles más dudas que otra cosa. ¿Por qué? Para que nos inviten. Aún así vamos a estar en comunicación con ustedes, los vamos a ir a visitar y de ahí ustedes nos indican de qué manera les podemos ayudar para que sus clientes toquen más base con esta solución que es muy ágil. Ya la vimos dentro de precio, el costo es bajo en referencia a otras. También la solución es amigable. Más que ponerles una traba, es decirle al usuario final de permíteme ayudarte a resolver el problema que tienes con esta otra solución. Lo que queremos es que ustedes sean una extensión de nosotros y nosotros de ustedes para poder llevar este producto al mercado y que el cliente se sienta más seguro de lo que tiene en su instalación, ¿no? Chicos, les agradecemos de todos modos. Gracias Dave, gracias Ismael. Cualquier duda o tema que tengan, estamos a sus órdenes, tanto Dave Rendón, Ismael, como una servidora, Rocío Torres, gerente de producto, a sus órdenes para cualquier tema con la marca. Gracias y gracias a todos por su tiempo.